Esposa humilla a su marido en una joyería, pero la dueña lo deja helado con una revelación. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Tomás se despertó antes que el sol, como cada mañana, cuando la casa aún dormía y los ruidos del mundo exterior no habían invadido la quietud de su hogar. Encendió la luz tenue de la cocina, preparó el café de ella tal como a ella le gustaba, suave, sin azúcar y con una pizca de canela, y puso el pan a tostar sin hacer el menor ruido. Sus movimientos eran suaves, medidos, como si el más leve sonido pudiera despertar una tormenta. El silencio era su idioma, un idioma que había aprendido a hablar con fluidez desde hacía más de una década. Desde fuera, cualquiera pensaría que llevaba una vida envidiable, una casa de 2 plantas en un barrio exclusivo, muebles de diseñador, cuadros originales en las paredes, un jardín que parecía sacado de una revista. Su esposa, Laura, era una arquitecta reconocida, fundadora de un estudio famoso, siempre elegante, siempre segura de sí misma. Su hija, Clara, de 10 años, era una niña dulce, aplicada, de modales impecables. La gente los miraba y veía éxito, familia, estabilidad. Pero las apariencias son expertas en disfrazar grietas. Tomás ya no recordaba en qué momento dejó de reír con libertad. Tal vez fue después del primer comentario en una cena con amigos, cuando Laura lo corrigió delante de todos por no saber quién era el autor de un cuadro. Todos rieron, incluida ella, mientras él bajaba la mirada y sonreía, como si no le hubiera importado. O tal vez fue aquella vez que ella le sugirió que dejara su trabajo en la librería del barrio, porque no tenía sentido que el esposo de una mujer exitosa tuviera un empleo tan irrelevante. Desde entonces, Tomás se convirtió en lo que ella llamaba un amo de casa de verdad. Laura no gritaba, no golpeaba, pero cada palabra suya llevaba una carga invisible que se alojaba en el pecho de Tomás como una piedra. Su forma de controlarlo era sutil, casi elegante. Opinaba sobre la ropa que usaba, ese pantalón te hace ver débil, sobre sus amistades. No entiendo qué haces con hombres que no tienen ambición, incluso sobre cómo hablaba, tienes que cuidar tu tono. Suena demasiado inseguro. Con el tiempo, Tomás comenzó a desaparecer. No físicamente, claro, seguía allí, en cada rincón de la casa, como una presencia suave y ordenada. Su cabello siempre corto, su ropa sencilla, sus gestos medidos. Pero su risa, sus pasiones, su voz verdadera, todo eso se fue marchitando como una flor sin sol. A veces, al mirarse en el espejo, apenas se reconocía. ¿Dónde estaba el joven que amaba leer poesía, que soñaba con recorrer el mundo? ¿Que escribía relatos que jamás mostró a nadie? Clara, su hija, era lo único que aún lo anclaba a la vida. Cuando la escuchaba reír, algo dentro de él volvía a encenderse, aunque fuera por segundos. Ella era una niña atenta, curiosa, cariñosa. Le gustaba leer con él por las noches, escuchar historias sobre cuando era pequeño y vivía con su abuela en una casa modesta, pero llena de calidez. Clara no preguntaba mucho, pero empezaba a notar. Notaba cuando su padre se quedaba en silencio más tiempo del habitual, cuando preparaba la cena con los ojos un poco rojos, cuando fingía sonreír después de que Laura le hacía un comentario hiriente durante las comidas. Una noche, mientras él doblaba la ropa en la habitación, Clara se acercó en pijama, con un peluche bajo el brazo, y preguntó en voz baja: «Papá, ¿tú estás triste?» Tomás la miró, sintiendo como algo en su interior se rompía un poco más. Acarició su cabello con ternura y forzó una sonrisa. «No, mi amor. Solo estoy cansado». Clara asintió, pero sus ojos marrones seguían llenos de dudas. Tomás sabía que ya no podía ocultar su dolor por mucho tiempo. El desgaste era evidente. Se levantaba sin ilusión, caminaba como quien flota, y cada palabra de Laura era una pequeña herida más. A veces se preguntaba cómo había llegado allí. No fue de un día para otro, fue un proceso lento, casi invisible, una renuncia aquí, una concesión allá. Al principio por amor. Luego por costumbre. Y al final, por miedo, miedo a perder la casa, miedo a no tener recursos, miedo a que Clara se viera afectada. Pero, sobre todo, miedo a enfrentar una vida sin rumbo, después de tanto tiempo adaptándose a la de otra. Laura, por su parte, nunca sospechó nada. Desde su trono invisible, se creía en control absoluto. A menudo hablaba de Tomás como si fuera una extensión de sí misma. «Mi marido no se mete en tonterías,
decía a sus colegas. Tomás es de los hombres que saben su lugar. En las reuniones familiares, él era el esposo perfecto, discreto, amable, siempre en segundo plano. Laura no necesitaba levantar la voz para dominar, lo hacía con su sola presencia. Y Tomás, durante años, permitió que esa sombra lo cubriera. Pero algo estaba cambiando. Lento, como la brisa que anuncia tormenta. Tomás había empezado a guardar cosas. Pequeñas cosas, recibos, capturas de mensajes, registros de conversaciones. Era un acto casi instintivo, como si su cuerpo supiera que algún día necesitaría pruebas, aunque su mente aún dudara. También había comenzado a escribir de nuevo, en un cuaderno escondido en el cajón de la ropa interior. Escribía pensamientos, memorias, frases sueltas. Era su forma de respirar. Había días en que se sentía culpable por siquiera imaginar una vida sin Laura. Pero luego recordaba las veces que lloró en silencio en el baño, con la puerta cerrada y la ducha encendida para que no se escucharan sus sollozos. Recordaba cómo evitaba mirarse a los ojos cuando pasaba frente al espejo. Recordaba el vacío. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Laura le lanzó uno de sus dardos habituales. Él había servido el café en una taza equivocada. ¿Cuántas veces te he dicho que esa taza no es para mí?, dijo sin levantar la voz, pero con una frialdad cortante. Parece mentira que después de tantos años sigas cometiendo estos errores tan básicos. Tomás no respondió, pero algo en su mirada cambió. Ya no fue una mirada sumisa, fue una mirada distante, como quien observa desde lejos algo que ya no le pertenece. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Tomás salió a caminar solo después de dejar a Clara en la escuela. Caminó sin rumbo fijo, respirando el aire frío de la mañana. Entró en una cafetería pequeña y pidió un té. Se sentó junto a la ventana, y con las manos temblorosas, abrió su cuaderno. Escribió solo una frase. No soy invisible. Y mientras miraba las hojas caer de los árboles del parque frente a él, supo que algo había comenzado a moverse en su interior. No era fuerza todavía, ni siquiera esperanza, era apenas una chispa. Pero era suya. Y eso, por ahora, era suficiente. Tomás pasó gran parte de la mañana frente al armario, indeciso. No era habitual que Laura le propusiera salir entre semana, y menos aún para una sorpresa, como había dicho esa mañana mientras ajustaba su blusa frente al espejo y revisaba su reloj de marca, con la impaciencia de quien siempre está cronometrando al mundo. Prepárate bien. Hoy quiero que estés presentable, fueron sus únicas palabras antes de salir hacia la oficina. Tomás las escuchó con una mezcla de intriga y aprensión. Presentable. Una palabra cargada de juicio, como si su apariencia fuera constantemente evaluada bajo una lupa que él no controlaba. No obstante, algo en su interior se agitó con una tímida esperanza. ¿Y si, por una vez, ella tenía la intención de hacer algo especial? ¿Y si realmente se trataba de un gesto romántico? Mañana sería su aniversario número 12. Quizás, después de todo, ella todavía recordaba. Eligió una camisa azul oscura que caía suavemente sobre su torso. No era nueva, pero estaba impecable. Se peinó con esmero, y se aplicó una pizca de colonia, lo justo para sentirse bien consigo mismo. Clara, que había notado el esmero de su padre, lo miró desde el pasillo con una sonrisa discreta. «Te ves guapo, papá». Tomás se acercó y le besó la frente, sintiendo un nudo dulce en la garganta. Quería creer que ese día sería diferente. A las 6 en punto, Laura llegó a casa conduciendo su coche más lujoso, un modelo que solía reservar solo para eventos importantes. No dijo nada cuando lo vio, solo asintió con la cabeza y abrió la puerta del pasajero. Tomás se acomodó en el asiento, respirando hondo para contener la ansiedad que comenzaba a escalar por su espalda. El trayecto fue breve, pero tenso. Laura no hablaba, solo conducía con su habitual rigidez, como si cada semáforo fuera una molestia personal. Cuando giraron por una de las calles más exclusivas del centro, Tomás miró por la ventana y vio las vitrinas iluminadas de las tiendas de lujo. Entonces, el coche se detuvo frente a una joyería. Las letras doradas sobre mármol negro brillaban como un anuncio celestial. «Vamos», dijo Laura, sin darle mayor explicación. Tomás la siguió, aún con esa ilusión latente palpitando en el pecho.
La puerta de cristal se abrió automáticamente al detectar su presencia, y el interior del local lo recibió con un silencio elegante, perfumado de maderas finas y música ambiental. Una empleada joven, de traje negro y sonrisa entrenada, se acercó de inmediato. Buenas tardes, señora Rivas. Un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Tomás notó ese nuevamente con un leve sobresalto. ¿Cuántas veces había venido ella aquí sin mencionarlo? Este es mi esposo. Se mete en tonterías, decía a sus colegas. Laura es de las que saben elegir bien. En las reuniones familiares, Tomás era el esposo ideal, servicial, discreto, siempre en segundo plano. Laura no necesitaba levantar la voz para imponerse, bastaba con su tono. Y Tomás, durante más de una década, aceptó vivir a su sombra. Pero algo estaba cambiando. Lento, como esa corriente subterránea que anuncia un sismo. Tomás había empezado a guardar cosas. Detalles mínimos, recibos, capturas de pantalla, registros de conversaciones. Lo hacía casi sin pensarlo, como si su cuerpo supiera que un día necesitaría pruebas, aunque su mente aún dudara. También había vuelto a escribir, en un cuaderno escondido entre su ropa. Pensamientos, recuerdos, frases dispersas. Su única forma de respirar. A veces se sentía culpable por imaginarse sin Laura. Pero luego recordaba aquellas lágrimas calladas bajo la ducha, con el agua abierta para que no se oyeran sus sollozos. Recordaba el modo en que esquivaba su reflejo en el espejo. Recordaba el vacío. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Laura soltó una de sus frases punzantes. Había servido el té en la taza equivocada. ¿Cuántas veces te he dicho que esa taza es para invitados? Dijo sin levantar la voz, pero con una frialdad quirúrgica. De verdad, Tomás, después de tantos años, ¿cómo puedes equivocarte en cosas tan simples? Tomás no respondió. Pero sus ojos ya no eran los mismos, no eran sumisos. Estaban lejos. Como si lo que tenía delante ya no fuera suyo. Ese mismo día, tras dejar a Clara en la escuela, salió a caminar. Sin destino. Respiraba el aire frío, el de la libertad todavía no conquistada. Entró en una cafetería modesta, pidió un té, se sentó junto a la ventana y abrió su cuaderno. Escribió. No soy menos. Las hojas caían del árbol frente a él. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo se encendía dentro. No era valor aún. Era apenas una chispa. Pero era suya. Más tarde, se quedó largo rato frente al armario. Laura había insistido esa mañana. Arréglate bien. Hoy quiero que estés presentable. Eso fue todo. Presentable. La palabra le pesó como un juicio. ¿Qué significaba verse bien para ella? ¿Parecer invisible? ¿Parecer útil? Pero quiso creer. Mañana sería su aniversario número 12. ¿Y sí? ¿Y si esta vez sí era un gesto real? Eligió una camisa azul oscura. No era nueva, pero le sentaba bien. Se afeitó con cuidado, se peinó con esmero. Clara lo miró desde la puerta. Estás muy guapo, papá. Él sonrió. Le besó la frente, tragándose la emoción. A las 6 en punto, Laura llegó manejando su auto más costoso. Ni una palabra. Solo bajó la ventana, y esperó. El trayecto fue breve, silencioso. Ella no hablaba. Solo fruncía el ceño cada vez que un semáforo la hacía detenerse. Cuando doblaron por una de las calles más exclusivas, Tomás miró por la ventana y vio escaparates de tiendas que jamás había pisado. El coche se detuvo frente a una joyería. Letras doradas sobre mármol negro. Vamos, dijo Laura, sin mirar atrás. Él la siguió, con una tímida esperanza palpitando en el pecho. La puerta de cristal se abrió sola. El aire dentro olía a madera fina, la música flotaba como seda. Una empleada, joven y vestida de negro, se acercó con una sonrisa medida. Buenas tardes, señora Rivas. Un placer tenerla con nosotros nuevamente. Ese nuevamente lo atravesó como una aguja. ¿Cuántas veces había venido Laura sin decirle? Este es mi esposo, dijo ella. Luego giró hacia él.
Vamos a ver si encuentras algo que te quede bien. Aunque con tu estilo, no será fácil. La frase cayó como cristal sobre el mármol. La empleada fingió no haber escuchado, pero sus dedos se crisparon. Tomás sonrió por reflejo. Por defensa. Por costumbre. Esa sonrisa de supervivencia que aparece cuando uno está a punto de romperse. Caminaron entre vitrinas, relojes, anillos, gemelos, cadenas. Esto es demasiado fino para ti, comentaba Laura. Y esto otro, demasiado sencillo, parece de niño. No bajaba la voz. Los clientes fingían mirar otras cosas, pero el ambiente se espesaba. Cada palabra era una pequeña bofetada invisible. ¿Qué opinas de este?, preguntó la empleada, mostrando unos gemelos de oro blanco. Él no entiende de esto, interrumpió Laura. Viene de un entorno muy simple. El lujo lo abruma. Tomás bajó la cabeza. Sentía que ardía. No era vergüenza. Era rabia. Era el eco de muchas escenas como esta. Desde una esquina del local, una risa incómoda. Alguien fingió mirar otra vitrina. Entonces lo vio. Al fondo, tras un mostrador de madera, un hombre mayor lo observaba. Tenía el cabello blanco, peinado hacia atrás. Un bastón apoyado a su lado. Pero eran sus ojos lo que imponía respeto, atentos, serenos, firmes. Vestía un traje gris perla. Nada ostentoso. Solo presencia. Su mirada se cruzó con la de Tomás. No era lástima. Era reconocimiento. El hombre se puso de pie con lentitud y se acercó. Señora Rivas, dijo con voz grave. Qué gusto tenerla aquí. Laura, sorprendida, alzó la barbilla. Don Ernesto, qué honor. No sabía que todavía atendía personalmente. Lo hago cuando considero que vale la pena, respondió él, con una sonrisa leve. Entonces miró a Tomás. Y hoy, sin duda, es uno de esos días. Tomás sintió un nudo. ¿Por qué lo miraba así? ¿Qué sabía ese hombre? Elena, dijo el señor Ernesto, ¿podrías dejarnos unos minutos? Quiero mostrarles una pieza especial en la sala privada. La empleada asintió y desapareció tras una cortina de terciopelo. Don Ernesto los guió al fondo. La puerta se cerró tras ellos con un clic suave. El ambiente era otro. Más cálido. Más humano. Sobre una mesa de roble, descansaba una caja de terciopelo azul. Pero don Ernesto no se apresuró a abrirla. Hace muchos años conocí a un niño valiente, dijo, mirando a Tomás. No lo sabía entonces, pero ese niño salvaría una vida sin esperar nada a cambio. Laura frunció el ceño. Tomás sintió como un recuerdo emergía desde el fondo de su mente. Don Ernesto no era un desconocido. No del todo. Y esa noche, apenas comenzaba. Apartó la vista, como si aquel hombre pudiera ver más allá de su rostro, como si pudiera leer los pliegues de su alma. Ha pasado mucho tiempo, dijo con voz baja pero firme. Demasiado. Tomás lo observó, confundido. Algo en su timbre le resultaba inquietantemente familiar, como un eco de una época remota que había enterrado bajo capas de olvido. «Perdone, ¿nos conocemos?», preguntó, vacilante. Don Ernesto asintió lentamente, como quien se toma su tiempo para confirmar una verdad delicada. Tú eras solo un niño. Delgadito, con el pelo alborotado y los ojos siempre muy abiertos. Vivías con tu abuela en la casita de servicio, al fondo de nuestra finca, en San Miguel. Tomás entreabrió los labios, atónito. Aquella mención desenterró un recuerdo adormecido, un jardín enorme, una cocina que olía a pan recién horneado, una mujer mayor con rostro amable que siempre le decía, mi pequeño Tomás. Y la voz de su abuela, suave y cansada, repitiéndole. No toques nada, Tomás. Esta casa no es nuestra. Solo trabajamos aquí. ¿Usted es el padre de Marina?, preguntó con un hilo de voz. El rostro de don Ernesto se iluminó apenas con una sonrisa melancólica. Sí. ¿Y tú, Tomás, fuiste quien le salvó la vida? Laura soltó una risa breve, escéptica. ¿Qué es esto?,
¿Una historia sentimental para justificar la venta de una joya? Don Ernesto ni siquiera la miró. Su atención seguía puesta en Tomás. Fue un día de verano. Los adultos estaban ocupados preparando una celebración. Tú y mi hija jugaban a las escondidas en el segundo piso. Nadie notó el cortocircuito en la sala de costura. Cuando el fuego comenzó a expandirse, tú podrías haber salido corriendo. Pero no lo hiciste. Tomás recordó como un golpe al pecho, el humo espeso, los gritos, las llamas devorando las cortinas. Recordó cómo había arrastrado a Marina por el suelo hasta las escaleras. Su abuela lloró al abrazarlo después. Pero nadie volvió a mencionar aquel día. Ni una medalla. Ni una palabra. Yo no pensé en eso durante años, murmuró Tomás. Solo actué. Teníamos la misma edad. Éramos niños. Precisamente, respondió don Ernesto, con voz más firme. Y aún así, mostraste el tipo de valor que muchos adultos jamás logran reunir en toda su vida. Laura cruzó los brazos, molesta. Todo eso suena muy noble, pero no veo qué tiene que ver con lo que veníamos a hacer hoy. No veo por qué mi esposo debe ser el centro de esta escena. No olvidemos que vino aquí porque yo lo traje. El tono de su voz llevaba ese filo habitual, esa necesidad de reafirmar control. Pero don Ernesto se volvió hacia ella por primera vez desde que cruzaron la puerta, y su mirada ya no era afable. Señora Rivas, lo invité a esta sala por cortesía, no por necesidad. Usted podrá ser cliente habitual. Pero esta historia no le pertenece. Esta historia es de Tomás. Tomás sintió cómo se le erizaba la piel. No por miedo, sino por la contundencia de esas palabras. Años enteros de invisibilidad tambalearon ante una frase tan sencilla. Don Ernesto se acercó a la vitrina y sacó una pequeña caja azul oscuro. La colocó con cuidado sobre la mesa de roble. Luego se sentó frente a él, como si lo que estuviera por hacer no fuera un simple gesto comercial, sino algo profundamente personal. Durante mucho tiempo, esta caja estuvo guardada en mi despacho. Cada vez que la veía, recordaba a aquel niño valiente. Pensé en buscarte muchas veces, pero no sabía cómo. Y en el fondo, sentía que llegaría el momento en que tú volverías a cruzar mi vida. Y hoy, cuando te vi aquí, supe que ese momento había llegado. Laura bufó, girando los ojos. ¿Y qué contiene esa caja? ¿Un trofeo? ¿Una lección de moral? Don Ernesto ignoró la provocación. Abrió la caja con suavidad. En su interior, sobre un fondo de terciopelo negro, reposaba un collar de zafiros azules. Un tono profundo, como el océano antes de una tormenta. Las piedras eran antiguas, finamente talladas, montadas en un diseño delicado pero sólido. No era ostentoso. Era elegante. Y, sobre todo, era único. Tomás se quedó sin palabras. Esto fue de mi esposa, explicó don Ernesto. Lo heredó de su madre. Y esta, a su vez, de la suya. En mi familia, era tradición que las personas valientes llevaran esta joya en los momentos cruciales de sus vidas. Desde que falleció mi esposa, lo guardé, esperando que encontrara el cuello adecuado. Laura se adelantó un paso. Con todo respeto, no puede regalarle eso a mi marido. No tiene ningún sentido. Fue un acto del pasado. Un niño. Nada que tenga relevancia hoy. Don Ernesto se levantó con calma. Pero sus ojos ardían como carbones encendidos. Usted no conoce a su esposo, señora Rivas. Pero yo lo vi cuando aún no sabía cuánto valía. Y hoy, lo reconozco más que usted. Usted, a pesar del tiempo, porque hay cosas que no cambian, la dignidad, la generosidad, el coraje. Tomás demostró tener todo eso mucho antes de que usted siquiera lo conociera. Laura no supo qué decir. Frunció los labios, sus manos se tensaron, pero en su pecho algo vibraba. No era emoción. Era el inicio de algo. No puedo aceptarlo, susurró Tomás. Don Ernesto sonrió con tristeza. Puedes. Porque no es un regalo por lástima. Es un reconocimiento. Y porque quizás hoy, más que nunca, necesitas recordar quién eres.
Laura se dio media vuelta, molesta, y caminó hacia la puerta. No la abrió. No se atrevió. Tomás, en cambio, dio un paso hacia la mesa. Miró el collar como si fuera un espejo, y en él vio el reflejo de un hombre que había olvidado que existía. Por primera vez en muchos años, sintió algo más fuerte que el miedo, gratitud. No hacia don Ernesto, sino hacia sí mismo. Por haber resistido. Por seguir en pie. Por no haberse desvanecido del todo. Y esa chispa que había nacido días atrás, se convirtió silenciosamente en llama. Laura seguía de pie junto a la puerta, con los labios tensos y el ceño fruncido. El silencio de la sala le resultaba insoportable, como si estuviera perdiendo terreno, como si cada segundo sin hablar fuera una rendición. Sus ojos iban de don Ernesto a Tomás, con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. No entendía cómo aquella situación había girado tan bruscamente. No entendía por qué, de repente, su esposo, ese hombre que siempre había caminado un paso detrás de ella, se mantenía tan quieto, tan erguido, tan presente. Esto es absurdo, soltó finalmente, alzando la voz con una teatralidad que no coincidía con el tono solemne de la sala. Fue un gesto infantil, de un niño, hace décadas. No cambia nada de lo que somos hoy. Tomás ya no es ese niño. Es un adulto que vive gracias a mí. Que depende de mí para todo. Tomás no parpadeó. Por primera vez no bajó la mirada, ni buscó excusas. Permanecía firme, con las manos cruzadas sobre el regazo. El collar aún dentro de la caja, sobre la mesa, como si esperara que algo se revelara sin necesidad de ser dicho. Su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Don Ernesto se mantuvo tranquilo, apoyado ligeramente sobre su bastón. Aunque sus ojos no perdían un ápice de claridad. Observaba a Laura como se observa a quien no entiende la naturaleza de lo que enfrenta. ¿Depende de usted?, repitió, con tono neutro. ¿Eso cree? Laura sonrió con superioridad, como si todo lo que se había dicho hasta ahora no fuera más que un mal teatro. Vamos, don Ernesto. Entiendo la nostalgia, el gesto simbólico. Pero seamos francos, Tomás no trabaja, no tiene ingresos propios. Yo pago esta casa, esta ropa, este coche. Él tiene una vida cómoda porque yo se la doy. No hay mérito en eso. No necesita recordar quién fue, porque vive gracias a lo que soy yo hoy. Don Ernesto respiró hondo, como quien decide no gastar una réplica innecesaria. Luego giró lentamente hacia Tomás. ¿Eso es cierto, Tomás?, preguntó con amabilidad, pero con la voz cargada de intención. ¿Vives gracias a ella? La pregunta cayó como piedra en el lago. Laura no esperaba que alguien se dirigiera a su esposo con tanta franqueza. Estaba acostumbrada a que hablaran de él, no con él. Tomás respiró lentamente. Su mente, por un instante, regresó a todas las veces que había callado, cedido, aguantado. A todas las noches en que ella hizo comentarios similares, aunque nunca delante de otros. Aquella vez en la cena familiar, cuando dijo que él no tenía ambiciones, por eso era feliz. O cuando, frente a sus socios, comentó en tono burlón que Tomás leía libros porque no sabía lidiar con la vida real. No, dijo finalmente, con una voz que no se quebró. No, no vivo gracias a ella. Respiro a pesar de ella. Laura se giró lentamente hacia él, como si no hubiera entendido bien. ¿Qué dijiste? Tomás la miró directo a los ojos. No había ira, ni gritos, ni lágrimas. Solo la calma inquietante de quien ha pasado demasiado tiempo callando y por fin encuentra una grieta por donde dejar salir la verdad. Dije que respiro a pesar de ti. Que existo a pesar de tus palabras. De tus silencios. De tus desprecios. Que esta vida cómoda de la que tanto presumes es una jaula disfrazada de oro. Que mientras tú hablas de control, yo apenas he empezado a recordar cómo se siente ser libre. Laura apretó los puños. Su rostro pálido buscaba desesperadamente buscaba un resquicio de autoridad, algo que pudiera devolverle el poder que sentía escurrirse entre los dedos. Caminó hacia la mesa, señalando el collar. ¿Y eso qué es? ¿Una excusa para volver al pasado? ¿Para revivir glorias inventadas de tu niñez? Esto no es una película, Tomás, es la vida real.
Y en la vida real, tú sin mí, no eres nada. Las palabras resonaron en la sala como un disparo seco. Pero esta vez no provocaron el efecto habitual. No lo hicieron temblar. No lo hicieron disculparse. No lo hicieron dudar. Tomás se puso de pie. Fue un movimiento simple, pero en ese gesto había una ruptura. Como si al levantarse dejara atrás una versión vieja de sí mismo. Ya no era el hombre que caminaba mirando al suelo. No era el esposo dócil que evitaba incomodar. Era Tomás. El de antes. El de ahora. El que estaba comenzando a recordar su verdadero tamaño. «No soy nada sin ti», dijo lentamente. «Pero contigo he sido cada vez menos. Me has encogido, Laura. Me has convertido en una sombra. Pero yo no nací para vivir en penumbra». Laura dio un paso atrás, como si algo la hubiera empujado. Era la primera vez que su voz no tenía peso. La primera vez que sus palabras caían sin eco. Don Ernesto se acercó a Tomás con la caja aún abierta en la mano. Su mirada era suave, pero decidida. «He visto a muchas mujeres como ella», dijo, sin mirarla directamente. «Mujeres que creen que amar es poseer, que confunden autoridad con valor. Pero también he visto hombres como tú. Y créeme, Tomás, cuando despiertan, no hay quien los detenga». Tomás asintió con un leve movimiento de cabeza. Sus ojos brillaban, pero no por tristeza. Era la emoción de quien empieza a reconocerse en el reflejo después de años de niebla. «No voy a quedarme en silencio más tiempo», dijo sin apartar la mirada de Laura. «Ni por miedo, ni por vergüenza, ni por costumbre. Hoy no vine aquí para complacer tus expectativas. Vine para recibir una verdad que tú nunca quisiste darme, la de mi propio valor». Laura intentó decir algo. Abrió la boca, pero ninguna palabra encontró salida. Por primera vez no tenía el control de la escena. Y lo sabía. Tomás cerró la caja con el collar con suavidad. No como quien guarda un objeto, sino como quien abraza un símbolo. Su símbolo. «Gracias, don Ernesto», dijo con una voz cálida, pero firme. «Usted no me dio este collar. Me devolvió el recuerdo de quién soy». El dueño de la joyería asintió con respeto. Laura, desde su rincón, parecía más pequeña que nunca. No por el lugar físico que ocupaba, sino por la evidente pérdida de poder que ya no podía ocultar. Y así, en esa sala silenciosa, se selló algo invisible pero irreversible. Una frontera entre el antes y el después. Un punto de no retorno. Tomás había hablado. Y su voz, al fin, tenía el peso de toda una vida. El silencio que siguió fue denso. Cortante. Parecía que el aire en la sala se había espesado. Como si las palabras dichas hasta ese momento hubieran alterado la atmósfera misma. Tomás mantenía la mirada firme, pero sus manos temblaban levemente. No de miedo. Era otra cosa. Era la tensión que precede a la libertad. Como el instante exacto antes de que el cristal, bajo demasiada presión, finalmente se quiebre. Laura, aún de pie junto a la puerta, forzó una risa seca. Una risa sin alegría. Sin convicción. Era una carcajada hueca, nerviosa. La de alguien que se burla solo para recuperar la ilusión de tener el control. ¿Y ahora qué? ¿Una rebelión? ¿Vas a recitarme tus derechos? Por favor, Tomás, ya hiciste tu numerito. Bajemos a la realidad, que esto no es una telenovela. Don Ernesto la miró de reojo, pero no dijo nada. Se mantenía junto a Tomás, como una sombra protectora. Observando atentamente, sin intervenir. Sabía que no era su momento. El escenario era de él. Tomás respiró hondo. Por un instante, las palabras se le agolparon en la garganta. Tantas veces había ensayado este momento en su cabeza. Frente al espejo. En la soledad del baño. En las páginas de su cuaderno escondido. Pero ahora estaba allí. De pie. Frente a esa mujer que tantas veces lo había hecho sentirse invisible. Y no quería fallarse a sí mismo. «Yo», comenzó con voz temblorosa. «Pero Clara». Laura frunció el ceño, desconcertada. «¿Clara qué?».
Los mensajes. Las grabaciones. Tus ausencias disfrazadas de viajes de negocios. Tus comentarios hirientes. Tus burlas. Todo. Tengo pruebas. No solo de tu desprecio, sino de tus mentiras. De tus engaños. La risa de Laura se quebró. ¿Qué estás diciendo? Tomás sacó de su bolso un sobre de papel manila. No era grueso. Pero su presencia... Colocó el sobre la mesa. Fue como un trueno. Lo dejó frente a ella sin mirarla directamente. Hoy en la mañana fui al estudio de la abogada. Firmé la solicitud de divorcio. Está aquí, junto con los archivos que demuestran tu infidelidad, tus amenazas veladas, tu manipulación. Laura se quedó congelada por un segundo. Luego, sus ojos se encendieron con una furia que intentó disimular detrás de una sonrisa sarcástica. ¿Una abogada? ¿Y con qué la pagaste? ¿Con el dinero que yo te doy? Tomás mantuvo la calma, aunque por dentro sentía como el corazón le golpeaba el pecho con fuerza. Hace meses empecé a guardar parte del dinero que me dabas para gastos menores. Pequeñas cantidades. Nada que llamara la atención. Abrí una cuenta a mi nombre, sin que lo supieras. Una amiga de la infancia me recomendó una abogada especializada en violencia emocional. Ella me explicó cosas que tú siempre me hiciste creer que no existían. Que el maltrato no necesita dejar moretones para ser devastador. Laura se acercó al sobre, lo abrió y comenzó a revisar los documentos. Su respiración se aceleró. Leyó un par de páginas. Su rostro se tornó blanco. Luego rojo. En uno de los informes adjuntos había una lista de registros de ubicaciones, capturas de pantalla, transcripciones de mensajes con un hombre llamado Sergio, fotos, recibos de hoteles. Incluso un fragmento de audio donde se la escuchaba decir, con tono de burla: Tomás jamás se atrevería a dejarme. No tiene a dónde ir. Esto no prueba nada, balbuceó, dejando caer las hojas sobre la mesa. Prueba quién eres cuando crees que nadie te observa, respondió Tomás, ya sin miedo en la voz. Prueba cómo me has destruido poco a poco durante años. Y lo peor es que lo sabías. Y no te importó. Laura apretó los dientes. Iba a decir algo, pero don Ernesto la interrumpió por primera vez, con una voz tan grave que hizo vibrar las paredes. ¿Basta? Laura se giró hacia él, desafiante. Pero el hombre mayor no retrocedió ni un paso. La miró con una dureza que hasta ese momento no había mostrado. He visto muchas mujeres como usted pasar por esta tienda con vestidos caros, bolsos brillantes y sonrisas vacías. Creen que todo puede comprarse. Que las personas, como las joyas, solo valen si se exhiben bien. Pero usted ha cruzado un límite que no voy a tolerar. ¿Ahora va a sermonearme usted también? ¿Qué derecho tiene? Tengo el derecho de decidir quién entra a mi tienda, dijo don Ernesto con firmeza. Tengo el derecho de proteger la dignidad de quienes respeto. Y tengo la responsabilidad de no ser cómplice. Porque permitir que usted permanezca aquí, después de lo que ha dicho, de lo que ha hecho, sería una forma de ensuciar no solo este lugar, sino mi propia conciencia. Tomás lo miró con los ojos húmedos. Había esperado tanto tiempo por una frase así. Por alguien que no lo tratara como un objeto frágil, sino como una persona digna de respeto. Laura, por su parte, parecía ya no tener terreno firme bajo los pies. Había perdido el control de la escena, de la narrativa, de todo. Se movía nerviosa, desconcertada. Como una persona acostumbrada a dominar que, de pronto, no encuentra eco en sus órdenes. Esto es una locura. Vas a arrepentirte de esto, Tomás. No sabes lo que estás haciendo. Él la miró con compasión. No con miedo. No con rencor. Solo con la serenidad de quien, después de muchos años, ha decidido elegir su propia voz. Al contrario, respondió con calma. Por primera vez en años, sé exactamente lo que estoy haciendo. Don Ernesto se acercó y colocó una mano en el hombro de Tomás. Fue un gesto silencioso pero poderoso. Una afirmación sin necesidad de palabras. Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites, le dijo en voz baja. Esta es tu casa mientras la necesites.
Y si decides no volver a la tuya, también puedo ayudarte con eso. Laura giró sobre sus talones, con el rostro encendido por una mezcla de rabia y humillación. Tomó su teléfono del bolso con manos temblorosas, sin mirar a nadie, y salió por la puerta como un animal herido. Tomás se quedó en la sala. Respiró. Por primera vez en años, sintió que el aire llenaba sus pulmones de verdad. No había lágrimas. No había gritos. Solo una claridad nueva. Una especie de paz que nacía en medio del terremoto. Don Ernesto recogió los papeles dispersos y volvió a guardar el sobre. Esto, dijo, refiriéndose a todo lo que había pasado. No debería haber sido necesario. Pero ahora que lo fue, me alegra que lo hayas hecho. Tomás asintió. Me duele. Pero también me libera. Y mientras el eco de las últimas. Las palabras flotaban en el aire. Tomás supo que el cristal, por fin, se había roto. Pero no para herirlo, sino para dejar entrar la luz. Permanecía en silencio, junto a la mesa de roble, observando la caja azul oscuro como si contuviera no solo un collar, sino un mapa secreto de su futuro. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse lentamente, tiñendo los cristales de la joyería con reflejos dorados. El mundo seguía girando, pero dentro de aquella sala, el tiempo parecía haberse detenido. Don Ernesto, aún de pie a su lado, aguardaba sin prisa. Como si supiera que la decisión que Tomás estaba por tomar no podía ser apresurada. El silencio no era incómodo. Era el de las cosas importantes. Tomás abrió lentamente la caja una vez más. El collar de zafiros reposaba allí como un corazón brillante. Las piedras, profundas y serenas, parecían mirarlo de vuelta. No había ostentación en aquella joya. Había historia. Había legado. Había verdad. Mi esposa lo usó en los momentos más difíciles de su vida, dijo don Ernesto con voz suave. Cuando enfermó. Cuando enviamos a nuestra hija al extranjero. Cuando tuve que cerrar temporalmente la tienda por una crisis. Ella decía que esos zafiros le recordaban quién era antes de las tormentas, y quién seguiría siendo después de ellas. Tomás tragó saliva. Sus dedos rozaron la superficie aterciopelada del interior de la caja. Podía sentir la carga simbólica de aquella joya. El peso emocional de un pasado que no le pertenecía, pero que ahora parecía dispuesto a entrelazarse con el suyo. Yo, no soy ese hombre, susurró, casi como si se lo dijera a sí mismo. No, respondió don Ernesto, sin titubear. Eres otro. Y eso no te hace menos digno. Te hace único. Tomás se quedó unos segundos en silencio. Luego cerró la caja con delicadeza. Sus manos ya no temblaban. Gracias, dijo. Pero esto, es demasiado. Don Ernesto lo miró con un respeto que no necesitaba adornos. Esto es justo. Tomás no respondió. Dentro de él, se libraba una batalla entre el instinto de protegerse y la necesidad de aceptar que, por primera vez en mucho tiempo, algo bueno podía sucederle sin que después viniera una herida como castigo. Entonces don Ernesto dio un paso más. Fue hasta su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre blanco sellado con cera. Lo colocó frente a Tomás con gesto solemne. Esta es una oferta formal, dijo. Tengo la intención de que te unas a la administración de la joyería. Sé que no tienes formación académica en negocios. Pero eso se aprende. Lo que no se enseña es lo que tú ya tienes: carácter, sensibilidad, mirada humana. Eso, no lo encuentro fácilmente. Tomás parpadeó, atónito. ¿Una oferta de trabajo? Sí. Quiero que trabajes conmigo. No como asistente. No como alguien a quien se le da una tarea menor por caridad. Quiero que formes parte de este lugar. Esta joyería no es solo vitrinas con objetos caros. Es una historia. Y tú, formas parte de ella. Tomás sintió que algo en su pecho se aflojaba. Como si una venda invisible que llevaba años oprimiéndolo comenzara a soltarse. Pero junto con la emoción llegó también la duda. No por miedo a don Ernesto, sino por el eco de todos los años vividos bajo la sombra de Laura. ¿Realmente podía tomar decisiones por sí mismo? ¿Podía construir una vida nueva desde los escombros?
Tengo una hija, murmuró, como si eso lo explicara todo. Don Ernesto asintió. Y por ella también debes aceptar. Clara necesita verte de pie. Necesita aprender que su padre es fuerte, libre, digno. Más que un hogar lujoso, más que una escuela privada, necesita verte vivir. Fue en ese momento cuando la expresión de Tomás cambió. No por las palabras exactas, sino por el nombre que él pronunció, Clara. Su pequeña. Su mirada triste en los pasillos. Su voz bajita preguntando si él estaba bien. Su forma de abrazarlo sin decir nada, como si supiera que esos gestos valían más que cualquier consuelo verbal. Pensó en ella. En su futuro. En la clase de padre que quería ser. No el que sobrevivía en silencio, sino el que enseñaba con el ejemplo. El que caminaba con la frente en alto. Acepto, dijo, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. Don Ernesto sonrió, satisfecho, y le extendió la mano. Tomás la estrechó con firmeza. En ese apretón había un pacto silencioso. Una alianza que no se basaba en la lástima, sino en la confianza. Fue entonces cuando la puerta de la sala se abrió de golpe. Laura apareció de nuevo. Descompuesta, como si hubiera estado esperando afuera, vigilando, incapaz de marcharse del todo. Su rostro era una mezcla de frustración, desconcierto, y algo que se parecía demasiado al miedo. ¿De qué estás hablando?, espetó Laura, mirando a Tomás. ¿Un trabajo aquí, con este viejo? ¿Ahora eres un hombre de negocios? Esto es ridículo. Tomás no se sobresaltó, no se encogió, no se justificó. Solo se volvió hacia ella con una serenidad que la desarmó al instante. No necesito tu permiso. ¿Y qué pasa con Clara? ¿Con la casa? ¿Con todo lo que construimos? Tú no construiste una familia, Laura. Construiste una prisión. Ella avanzó un paso, pero don Ernesto se colocó entre ambos. Sin agresividad, pero con autoridad. Señora Rivas, esta conversación terminó. Usted ya no tiene poder aquí. Le sugiero que no insista. Laura apretó los puños, pero retrocedió. Tomás la miró por última vez. No con odio. Ni con resentimiento. Sino con la conciencia clara de que algo se había roto, y ya no podía arreglarse. Y por primera vez, eso no le causaba dolor. Le daba paz. No quiero verte arrastrándote después, advirtió ella, en un último intento. No necesito verte en absoluto, respondió él. Laura bajó la mirada, derrotada. Giró sobre sus talones. Y esta vez, sí se fue. Sin mirar atrás. Tomás respiró hondo. Aún sentía el peso del momento, pero ya no lo hundía. Era un peso que podía sostener. Don Ernesto lo miró con una mezcla de admiración y ternura. No todos los días un hombre se convierte en leyenda dentro de estas paredes, dijo. Hoy usted lo hizo. Tomás bajó la mirada, apenas sonriendo. Luego, por impulso, volvió a abrir la caja. Sacó el collar con ambas manos y lo sostuvo frente a su pecho. Las piedras brillaban como si respondieran a su nueva energía. No lo necesitaba para sentirse valioso. Pero ahora sabía que podía llevarlo con dignidad. No era un premio. Era un símbolo. El inicio de un destino que, por fin, le pertenecía. La noche había caído cuando Tomás llegó a casa. El silencio lo recibió, familiar. Pero esa vez no le pareció hostil. Había una calma nueva en su pecho. Como si por fin estuviera respirando con sus propios pulmones y no con el aire prestado de una vida que nunca fue realmente suya. Laura no estaba. Seguramente había salido otra vez. Tal vez para enfriar la rabia. Tal vez para evitar el reflejo de sus propias decisiones. No importaba. Por primera vez, su ausencia no generaba ansiedad ni preguntas. Era irrelevante. Tomás caminó por el pasillo sin encender ninguna luz. Entró a la habitación matrimonial y abrió el armario. Cada movimiento era lento, deliberado. No estaba escapando. Estaba cerrando un ciclo.
Eligió pocas cosas, ropa cómoda, los documentos importantes, algunos libros que significaban algo para él. Abrió la cómoda y sacó el cuaderno donde había escrito durante meses. Lo sostuvo entre las manos por un largo momento, antes de guardarlo con cuidado en su bolso. Luego entró al cuarto de Clara. La niña dormía envuelta en su manta favorita, abrazando su peluche de zorro. La luz del pasillo iluminaba suavemente su rostro, y Tomás sintió una punzada en el pecho. No era tristeza. Era una ternura profunda. ¿Protectora? Feroz. Se sentó en el borde de la cama y le acarició el cabello con los dedos. Clara, susurró. La niña abrió los ojos lentamente, parpadeando, confundida. Papá, ¿qué pasa? Tomás sonrió con dulzura. Nos vamos, mi amor. Solo tú y yo. Clara lo miró sin comprender del todo. Pero no había miedo en sus ojos. Solo sorpresa. Y algo más, alivio. Ahora sí, murmuró él. No quiero que despertemos mañana fingiendo otra vez. Clara se sentó en la cama, aún medio dormida. Tomás la ayudó a vestirse con calma. Le preparó una pequeña mochila con lo esencial. Antes de salir, echó una última mirada a la casa. No con nostalgia. Con cierre. Como quien cierra una puerta sabiendo que no volverá por ella. Tomaron un taxi hacia el apartamento temporal que don Ernesto le había ofrecido, cerca de la joyería. Era modesto, pero luminoso, con una pequeña terraza que daba a una calle tranquila. Tomás no durmió esa noche. Se quedó sentado junto a la ventana, mientras Clara, agotada por la emoción, dormía profundamente. Al día siguiente, comenzó una nueva rutina. La joyería se convirtió en su refugio. Pero también en su desafío. Al principio, todo era desconocido, las planillas, los proveedores, el inventario, el lenguaje técnico. Pero Tomás escuchaba. Preguntaba. Aprendía. Había algo en ese entorno que lo empujaba hacia adelante. Se sentía vivo. Útil. Capaz. Don Ernesto, fiel a su palabra, no lo trató con condescendencia. Le daba tareas reales. Responsabilidades concretas. Y poco a poco, Tomás empezó a entender que su valor no venía de saberlo todo, sino de estar dispuesto a aprender. Por las noches cocinaba con Clara. ¿Reían? Veían películas. Leía con ella antes de dormir. Como lo hacía años atrás, cuando la sombra del cansancio emocional no lo había devorado por completo. Una tarde, mientras doblaban la ropa juntos, Clara lo miró con ojos grandes y serios. Papá, ¿tú estás feliz? Tomás la miró, sorprendido. ¿Por qué lo preguntas? Porque te veo sonreír. Y antes no lo hacías. Las palabras de la niña fueron como un espejo limpio. Se vio en ellas con claridad. Recordó cuántas veces había sonreído solo por compromiso, por aparentar que todo estaba bien. Y ahora, sin darse cuenta, esa sonrisa volvía. Genuina. Sin esfuerzo. Sí, mi amor. Estoy feliz. Estoy cansado, nervioso, pero sí. Soy feliz. Clara se acercó y lo abrazó con fuerza. Lloró en silencio, sin saber explicar del todo por qué. Pero Tomás lo entendía. A veces, cuando el alma ha estado mucho tiempo oprimida, la libertad también se llora. Los días pasaban, y la vida empezaba a tomar forma propia. Había una nueva rutina. Sin lujos, sin asistentes, sin coches caros. Pero había paz. Había dignidad. Y eso era algo que Tomás nunca antes había saboreado tan profundamente. Hasta que una tarde, Laura apareció. Él estaba saliendo del trabajo cuando la vio esperándolo junto al coche. Había perdido peso, tenía ojeras. Su ropa estaba bien planchada, pero ella, no. Su postura ya no era la misma. Había algo quebrado en su presencia. Tomás, por favor, dijo en cuanto se acercó. Solo escúchame un minuto. Él se detuvo. Sin miedo. Ya no le temía a su voz. ¿Qué quieres? Sé que lo arruiné todo, lo sé, pero estoy dispuesta a cambiar.
He empezado terapia, he hablado con mi madre, estoy intentando soltar cosas. Solo necesito una oportunidad. Tomás no respondió de inmediato. La observó con cuidado. Había lágrimas reales en sus ojos. Pero no eran suficientes. No se trata de lo que estás dispuesta a hacer ahora, Laura. Se trata de todo lo que ya hiciste. Yo no sabía cuánto te estaba perdiendo. No me perdiste ahora. Me perdiste cada vez que decidiste herirme, y pensaste que no tenía importancia. Laura bajó la mirada. ¿No hay forma de arreglarlo? No, dijo Tomás, sin dureza. Porque esto no es venganza. Es libertad. No quiero que supliques. Solo quiero que entiendas que esto se terminó. Laura asintió lentamente. Parecía no tener fuerzas para discutir. Subió al coche y se marchó, sin decir más. Y Tomás, con la calma de quien ha ganado sin necesidad de destruir, dio media vuelta y volvió a casa con Clara. Esa noche, mientras cerraba las cortinas del pequeño apartamento, Tomás se miró en el espejo. No se veía radiante. Ni poderoso. Se veía real. Humano. ¿Entero? Con cicatrices, sí. Pero también con una luz nueva en los ojos. La de quien ha aprendido a caminar solo. Pero firme. Y eso, entendió, era el verdadero triunfo. El sol descendía lentamente detrás de los edificios del centro, pintando las fachadas antiguas con tonos dorados y cálidos. La ciudad, como cada tarde, vibraba con ese murmullo de pasos, voces y motores que anunciaban el fin de la jornada. Pero entre toda esa agitación cotidiana, había una figura que caminaba con una cadencia distinta. ¿Serena? Decidida. Tomás avanzaba por las aceras con paso firme, ligero. Como si por primera vez sus pies no llevaran el peso del mundo. Llevaba una camisa sencilla, suelta, y una chaqueta clara que se movía suavemente con el viento. Su cabello peinado con pulcritud dejaba ver el contorno de su cuello, donde reposaba el delicado collar de zafiros que don Ernesto le había confiado. No lo usaba por vanidad. Ni por ostentación. Lo llevaba como quien porta una memoria. Como quien se recuerda a sí mismo. Con cada piedra azul brillando sobre su piel. Clara caminaba a su lado, con la mochila colgando de un hombro y una galleta a medio comer en la mano. Había algo nuevo en su mirada. Una chispa que antes no estaba. Reía con más frecuencia. Dormía con más tranquilidad. Hacía preguntas que ya no nacían del miedo, sino de la curiosidad. La transformación en ella era el reflejo más puro del cambio que se había producido en su padre. Al llegar a la esquina de siempre, Tomás se detuvo. Frente a ellos, el escaparate de la joyería los esperaba, bañado por la luz cálida del interior. El vidrio brillaba con suavidad. Y en el centro de la vitrina, sobre un pedestal de terciopelo blanco, estaba expuesta una réplica del collar que él llevaba. No era el original. Don Ernesto había encargado esa réplica como parte de una nueva colección inspirada en hombres reales. Fuertes. Resilients. Tomás se quedó mirando su reflejo en el vidrio. Pero esta vez, no vio la sombra de antes. No vio la figura apagada de un hombre que sobrevivía en silencio. Vio otra cosa. Vio fuerza. Vio dignidad. Vio una historia que ya no tenía vergüenza de contarse. Clara tiró de su mano con suavidad. Papá, ¿estás bien? Tomás sonrió. Y su sonrisa era amplia, auténtica, sin peso. Sí, mi amor. Estoy mejor que nunca. La puerta de la joyería se abrió desde dentro, y Elena, la joven asistente que había estado presente aquel día del escándalo, lo saludó con entusiasmo. Tomás, don Ernesto quiere que pases un momento, si puedes. Quiere mostrarte el nuevo diseño del expositor para el aniversario de la tienda. Tomás asintió. Pero antes de entrar, se agachó y le habló a Clara. Ve a la cafetería de la esquina y pídele al señor Ramón un jugo de mango. Él sabe que puedes tomar uno sin pagar. Yo iré en un momento. Clara asintió y salió trotando, feliz. Cuando desapareció entre la gente, Tomás cruzó la puerta de la joyería. El aire perfumado del local lo envolvió como una caricia familiar.
Allí dentro ya no se sentía forastero. Era su lugar. No porque alguien se lo hubiese otorgado, sino porque él lo había conquistado. Don Ernesto estaba revisando unos papeles tras el mostrador. Al verlo, dejó todo de lado y sonrió con esa expresión suya, mitad respeto, mitad orgullo. «Estás radiante», dijo. «Hoy más que nunca pareces hecho de luz». «No sé si tanto», respondió Tomás, bajando un poco la mirada. «Pero sí, me siento en paz. Y eso, después de todo, es más de lo que esperaba. ¿Sabes qué pienso cada vez que te veo?». El hombre mayor rodeó lentamente el mostrador. «Que la verdadera joya de esta tienda no está en la vitrina». «Camina. Respira. Sonríe. Tiene nombre, historia, y ahora también tiene futuro». Tomás sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Solo asintió, con los ojos húmedos y una sonrisa serena. Después de revisar algunos detalles con don Ernesto, volvió a salir a la calle. Clara lo esperaba sentada en una de las sillas de la cafetería, con los pies colgando y el vaso de jugo a medio terminar. Al verlo, agitó la mano. Tomás cruzó la calle, pero al hacerlo, algo lo detuvo. Por un instante, una figura conocida, recostada contra una farola, al otro lado de la acera. Laura estaba allí, de pie. Su rostro desencajado por el tiempo, la distancia, el caso. Su traje ya no parecía impecable. Sus hombros, antes erguidos por la soberbia, estaban ahora vencidos por el vacío. Lo miraba desde lejos, sin acercarse. Había intentado hacerlo en otras ocasiones. Había enviado mensajes, correos, incluso cartas. Pero Tomás ya no respondía. Y sin embargo, ella seguía apareciendo de vez en cuando. Observando desde las sombras. Buscando en él algo que ya no le pertenecía. Tomás la miró unos segundos. No con desprecio. No con piedad. Solo con esa claridad que da el tiempo y la distancia emocional. Laura era una mujer sola. Pero no por accidente. Por decisión. Por las pequeñas y constantes violencias que ejerció, creyendo que jamás tendrían consecuencias. Ella alzó la mano, como queriendo saludar. Tomás, sin alterar el gesto, simplemente le dio la espalda. No por crueldad. Sino porque ya no era parte de su historia. No más. Volvió junto a Clara, que había terminado su jugo y ahora miraba un cuaderno de dibujos. ¿Vamos a casa?, preguntó la niña. Tomás la tomó de la mano. Sí. A casa. Y comenzaron a caminar. Pasaron frente a la plaza, donde los árboles empezaban a vestirse de otoño. Pasaron frente a una librería que Tomás pensaba visitar pronto, y frente a una panadería donde el pan recién horneado dejaba escapar su perfume cálido. No era un paseo triunfal. No era un final de cuento. Era simplemente la vida. Pero una vida nueva, construida sobre las ruinas de la antigua. Con paciencia. Con esfuerzo. Con dignidad. Tomás no sabía todo lo que el futuro le depararía. Había días en los que aún dudaba. Días en los que el miedo volvía a tocar a la puerta. Pero ahora sabía algo que antes ignoraba. Que era capaz. Que merecía respeto. Que no necesitaba permiso para existir. El collar de zafiros brillaba suavemente bajo la luz del atardecer. Pero no era lo que más brillaba. Era él. Y mientras avanzaba, de la mano de Clara, por las calles del centro, Tomás supo, con una certeza profunda, que la joya más valiosa que había descubierto era su propia libertad. Si esta historia te conmovió, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Dale like y suscríbete al canal para recibir más relatos como este. Haz clic ahora en la historia que aparece en pantalla, y sorpréndete.